Retomamos la parte de los discos duros, que normalmente son opcionales. Tú puedes escoger de distintos tipos de disco duro. Es un disco, normalmente son discos magnéticos usados para el almacenamiento de datos de la computadora. Los usados en nuestros servidores pueden ser fijos o hot plug. Esta característica de hot plug significa que, más bien empiezo con los fijos, para poder sustituir un disco duro fijo que tal vez se haya dañado o que necesitas dar mantenimiento al servidor, necesitas apagar el servidor para poder sacar el disco duro fijo y colocarle uno nuevo, por ejemplo. Y durante ese tiempo pues sacaste a tus usuarios del sistema. Y lo que es hot plug es que un disco duro lo puedes sacar mientras el servidor está prendido. Inclusive, de acuerdo al arreglo de discos que tú tengas, inclusive lo puedes sacar con el servidor trabajando. O sea, es decir, accesando a la información los usuarios, tú puedes sacar un disco duro hot plug. Pero recalco que esto es a través de la configuración del arreglo de discos duros. Los actuales equipos HP ProLiant utilizan lo último en tecnología de discos duros, que son discos seriales SCSI y Serial ATA. De la tecnología de discos duros y almacenamiento se desprende el concepto de arreglo de discos, el famoso RAID, o que en inglés dice Redundant Array of Inexpensive Disks, arreglo redundante de discos no caros o baratos. Básicamente se refiere a la organización de discos duros como si fuera solo un volumen trabajando en paralelo. Es una manera de obtener discos más grandes, más rápidos y más seguros. Eso principalmente con lo que es RAID 0. Por ejemplo, si haces un arreglo RAID 0, puedes unir dos discos duros de 100 gigas para crear un solo disco duro de 200 gigas completito. La computadora ve a un solo disco duro. Tiene su desventaja ese tipo de arreglo RAID 0 porque lo que sucede es que si se llega a dañar uno de los dos discos duros, prácticamente se pierde toda la información. Todos los servidores HP ProLiant soportan arreglos de discos duros. ¿Cuáles son los tipos de arreglos de uso más frecuente? El que les mencionaba, el RAID 0, que graba y lee en paralelo entre varios discos duros. Lo que les decía, dos de 100 gigas los interpreta como uno solo de 200 gigas. O un RAID 1, que es el famoso arreglo en espejo, que replica la grabación de datos en dos discos. Es decir que todo lo que grabes en disco 1 automáticamente se graba en disco 2. Normalmente se requiere que ambos discos duros sean del mismo tamaño. Luego viene lo que es RAID 5 y desde mi punto de vista el más importante. Es el mismo que RAID 3, que realmente no se mencionó, pero la paridad se dispersa en todos los discos. Aquí básicamente RAID 5 parte a través de tres discos duros. Con estos tres discos duros la computadora guarda la información, un cachito de la información en un disco duro, un cachito de la información en el segundo y un cachito de la información en el tercero, y posteriormente hace cálculos algorítmicos para que si se pierde uno de los tres discos duros, con los otros dos pueda recuperar la información. Eso es básicamente lo que hace. Otros arreglos más avanzados es el RAID 10, que es un mix entre el arreglo RAID 1 y el RAID 0, y el RAID 50, que mínimo necesita de 6 discos duros y soporta la falla de hasta 2 discos duros. Es decir, de los 6 discos duros, un pedacito de la información la graba en cada disco duro, y si 2 discos duros fallan, con los otros 4 puede recuperar la información completa. Esa es la forma como trabaja. Y bueno, aquí se puede ver por ejemplo el RAID 0, que no sé aquí por qué no se alcanza a ver, pero lo que es la letra A, si la guardaría la letra A en la primera parte, en el primer disco duro, la B
también en el disco duro, va llenándolo. Y luego la C, D, E y F en el segundo disco duro, una vez que se llenó el primero, por decir algo. Es decir, se comporta como un solo disco duro. Luego viene lo que es RAID 1, donde lo que guarda en el disco duro 1 también lo guarda en el disco duro 2. Se duplica totalmente. La A y la A, la B y la B, la C y la C, la D y la D. De manera que si se te descompone un disco duro, el otro funciona a la perfección. Y es ahí donde entra lo de hot plug que les platicaba hace un rato. Si se descompone uno, el servidor sigue trabajando con el que está bien, los usuarios siguen accesando a la información y tú puedes sacar el disco duro dañado con el servidor prendido y volverle a insertar un disco duro nuevo, y otra vez se replica el espejo y listo, ya estás otra vez protegido con la redundancia de discos. El RAID 4, que ese me lo voy a saltar porque realmente el más importante, y el RAID 4 casi no lo encuentras, es el RAID 5, en donde, como les mencionaba, por ejemplo, un dato aquí en vez de A, supongamos que es un 3, un número 3 lo que quiere guardar. Entonces, ¿qué hace? El arreglo de discos lo separa en los 3 discos duros, guarda un número 1 en el disco duro 1, guarda un número 2 en el disco duro 2, y en el disco número 3 guarda la suma de los dos. 2 más 1 guarda la cantidad 3, que es realmente la que yo quería guardar. Si el disco duro 3 se daña, se puede recuperar la información entre el disco duro 1 y el disco duro 2, puesto que suman la información 2 más la información 1, recuperan el 3 que yo quería guardar. O si se descompone el disco duro 1, también se puede rescatar la información entre el disco duro 2 y el disco duro 3, restándole al 3, del número 3 le restan el número 2, 3 menos 2 a 1, y recuperan la información del 1. De esa manera, siempre tu información va a estar a salvo, pero como lo mencionaba en las láminas anteriores, si aquí nada más aguanta que un disco duro se te descomponga, la información la recupera con los otros dos. Si se te descomponen 2 discos duros, entonces ahí sí ya valiste. ¿Quién hace el trabajo en los arreglos? Un controlador de discos como este. Los arreglos más óptimos son configurados por medio de tarjetas controladora de arreglos, como esta que se ve en la imagen. El beneficio es más eficiencia y no ocupa del procesador. Es decir, estas tarjetas inclusive pueden llegar a tener memoria incluida dentro de ellas mismas. Así que evitan el uso del procesador y de memoria RAM, lo cual hace más eficiente el uso del disco duro. Del disco duro. Dentro de la familia de HP ProLiant tenemos diferentes tipos de tarjetas para arreglos de discos. Se llaman Smart Array. Así se encuentran cuando las tratas de cotizar. ¿Se puede controlar remotamente un servidor? Efectivamente, a través de una característica o una tarjeta incluida en la mayoría de los servidores, excepto en el más básico, que se llama ILO, HP ILO. Es un servidor, a diferencia de una PC, necesita una supervisión o una administración del mismo, instalación de drivers, habilitación de componentes, revisión e inventario del servidor. Nosotros, a través de este componente HP ILO y de la habilitación del mismo, podemos accesar remotamente, encender un servidor de una sucursal, instalarle drivers, arrancar el sistema operativo, arreglar lo que tengas que arreglar y apagarlo si es necesario. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas con estas herramientas.